Bueno, regresamos. ¿Te convencen? Mira, al final de cuentas se va a seguir castigando la renta petrolera como se había estado castigando. Hacía falta un régimen fiscal eficaz. Y yo creo que ahora que teníamos la oportunidad tampoco se da. ¿Para qué? Para que hubiera una recaudación. Al final, la base tributaria sigue sin ampliarse y eso, pues al final, castigaban a Pemex y por eso simplemente no había dinero para hacer esas grandes inversiones, pero el dinero ya estaba. Siempre faltó ese régimen fiscal eficaz y hoy teníamos la oportunidad de hacerlo y no fue así. Yo sé que me van a decir, oye, pero el PRD ahí le entró. Efectivamente le entró y le faltó en este tema de ampliar. Respecto a lo que decía don Víctor Hugo Castellano, no me gusta caer en esto de la política del chiste, pero al final de cuentas, si alguien le debe la vida política a Acción Nacional es al PRD, don Víctor Hugo. Si el PRD no le hubiera entrado a la reforma hacendaria, seguramente Acción Nacional hubiera tenido que entrar y entonces poco discurso y pocas banderas le hubieran quedado, ¿sí? Hablando, le digo, pero retomando el tema de la reforma energética, insistimos, faltó agotar esa parte, faltó agotar el tema de la corrupción, que seguimos sin meterlo, seguimos sin entrarle, ¿no? Sindicato. O sea, pues no solamente el sindicato, habría que revisar la parte administrativa, cuántos cargos, cuántos puestos, cuánto ganan los que están ahorita allí en Pemex, y desde cuándo. Desde funcionarios hasta el sindicato, esa parte falta. No únicamente con haber sacado del Consejo Administrativo al sindicato, no nos damos por bien pagado la ciudadanía. Yo creo que hay que ir más allá. Entonces, la ordeña de los ductos, algo que tiene mucho tiempo. ¿Cuántos han sido procesados? ¿Cuántos funcionarios han sido procesados? ¿Cuántos han sido detenidos? Oye, si agarraron al compayito en el sexenio de Felipe Calderón y agarraron así se llamaba un narcotraficante, muy famoso, y agarraron al Chapo Guzmán en este sexenio, caray, que no puedan agarrar unos rapeditos de ductos, a eso me refiero. Y estamos de acuerdo completamente, son cosas que se tienen que ir instrumentando. Y en el momento en que empiecen empresas particulares y Pemex compita con ellos, vamos a hablar de productividad. Como en una competencia entre particulares, se tendrá que tener la empresa más eficiente. Si Pemex no le puede competir a ellos bajo circunstancias de una empresa moderna, de una empresa competitiva, en donde no haya corrupción, en donde se evite este tipo de fugas, por supuesto que entonces tendrá que ser más competitivo y será una consecuencia de estas reformas el que se vaya mejorando todos los vicios que desafortunadamente sí han habido. En los gobiernos del PRI y en los gobiernos también de Acción Nacional. Sin duda los hay y se tiene que hacer algo y creo que será consecuencia de estas reformas. A ver, yo le concedo la razón al buen amigo Iván Ramírez. Aquí tenemos, seguramente no sé, pero tenemos los perritos que viajan en avión privado de don, ¿cómo se llama? De Champs. Romero de Champs. El líder petrolero, los excesos de la hija. Así, mira. Esto es lo que tenemos. ¿Sí le sabes a esto? Sí, claro. Sí. Pues veo que no. No, espérate, es que las fotos están del otro lado. Los excesos. Ahí está el cochecito de $1,000,000 de pesos. No. Bueno, los perritos van los perritos que mejor que tú y yo, ¿eh? No, y Ever, estoy de acuerdo, eso es ahí está una burla. Mira qué bonito, mira. Esa es una burla para el país. Esa es una burla tiene buen gusto la muchacha. Millones de mexicanos. Yo te preguntaría, Víctor Hugo, 12 años de gobierno federal y siguió el mismo líder sindical. Por supuesto que es muy evidente. Estás mostrando y 12 años de gobierno federal y doña Elba también. Y unos y otros. O sea, creo que es una corresponsabilidad de todos y que este tipo de abusos indignan al mexicano. Bajo un gobierno de un partido, bajo el gobierno de otro partido, son vicios que se deben de atender y se deben de evitar. ¿Qué vinitos toma este compita? Petrus, de 20,000 lanas. Vega Sicilia, 32,000 lanas. Ahorita eso, tienes razón. Sí, ahorita que falta esto. Nosotros hicimos lo propio y no se trata aquí de echarnos la pelotita. Que si la profesora de Bester Gordillo, pues la profesora de Bester Gordillo le pusieron su mameluco de rayas. Bueno, ya está bien. Hay que ponérselo al señor Romero de Champs. Pero ahorita que pone esos ejemplos, que pone esas imágenes, recuerdo tiene buen gusto, lo que se decía. ¿Se acuerdan de el segundo de la quina de Barragán? Sí, claro.
que le dieron en una ocasión el premio en Las Vegas por ser el que más había perdido en la historia de Las Vegas hasta ese momento. Y era el segundo de la quina, ¿no? Líder sindical. El error está en la tolerancia de este tipo de abusos. Creo yo que la indignación la tenemos y la tenemos todos los mexicanos. A ver, para no perdernos, hay que entrarle al tema. Por supuesto. Para no perdernos, esa es la propuesta. La iniciativa va. Y la pregunta otra vez es, ¿estás de acuerdo en la reforma del artículo? La pregunta que van a hacer ustedes en la consulta. Sí. ¿Cómo va? La pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que si están de acuerdo en las reformas que hicieron el artículo 25, 27, 28 constitucional, sí, en donde se abre precisamente para que... ¿No se te hace una pregunta medio rebuscada? No, es que al final de cuentas también ya se está viendo una campaña de información, no simplemente es una pregunta, no es una pregunta solamente, o sea, no es una boleta, se supone que ya la gente debe estar informada y eso es lo que estamos haciendo. Ese es el problema, ¿qué tanto la gente va a tener la información? Tiene que tener la información, porque al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia también tiene que revisar eso, ¿no? O sea, la motivación, o sea, decir, a ver, ¿cuáles son motivos? Y la motivación va a tener mucho que ver para que la Suprema Corte de Justicia resuelva en el tema de la reforma energética y de las demás propuestas que traen los demás partidos. Muy bien. Está complicadona, pero bueno, pues es responsabilidad. Sí, la pregunta es complicada. ¿Qué dice el 27, don? Usted que es un culto brillante. Imagínate, ¿qué dice el 27? A ver, hablo de la propiedad de la tierra, la propiedad de las naciones. No, te digo el primero y el segundo. Es uno de los... Pero te lo puedo poner aquí. Pero es parte de la campaña que traemos ahorita, ¿no? Artículo 27. Sí. A ver, pero sí está complicado, ¿no? Sí, o sea, ya de entrada la pregunta, imagínate alguien que va a llegar a votar, porque además está el tema del voto, vas a votar en la constitucional, es una elección constitucional. Afortunadamente en el estado de Durango tendremos solo la boleta de diputados federales. Sí, claro. Una boleta de pero diputados federales. No. Y lo tendremos la boleta del PRD, la boleta del PRI para efectos de la consulta y la boleta del PAN. Pero en el Distrito Federal tendrán la boleta de diputado federal, de jefe delegacional, de diputado o asambleísta local y las 3 boletas de la consulta ciudadana. Serán 6. Qué bueno que no van a elegir senadores ni presidente de la República porque les quedarían 8 boletas. En Durango solo tendremos pues una boleta electoral y 3 consultas ciudadanas, si así lo aprueba la Suprema Corte de Justicia. A ver, nada más para no perdernos en el tema. La consulta iba... ¿Quieres que te lea el artículo 27? A ver, léemelo. No, pero pues se nos va una hora. Será rebuscada la pregunta, pero se pudo haber evitado eso. Mira, por ejemplo, se pudo haber evitado. En ese caso del 27, del 20, ¿qué? 25, 26 y 27. O sea, 28. Esas reformas, dime a alguien que vaya a votar, además de los que acarrea el PAN y los que acarrea el PRI. Oye, no. Con todo respeto. Es una campaña de información también. Esas prácticas son deleznables, están facturadas a los vecinos de al lado. ¿Y a poco no las aprendemos? Pruébalo. Aquí ha habido pruebas donde ha habido acarreo, pero bueno, yo creo que sigamos aquí. Pero no es solamente que lo veremos en el consejo. Quiero dejar muy claro. Ese ya lo facturó el PRI. Muy claro. No se trata de una campaña para solamente solicitar firmas, sino es una campaña de información. Claro. Eso es, ¿no? Y se tiene que hacer ahorita, porque al final de cuentas los debates no se abrieron. Como escuchamos la propuesta concreta del Partido Revolucionario Institucional que en materia de los plurinominales, ¿no? La reducción de los pluris, que es hacer más con menos, ¿o cómo va? Sí, la campaña es más con menos pluris. Es esta campaña, Ever, en donde sin duda estamos convencidos que la democracia que hoy tenemos en nuestro país es una democracia muy cara. Sin duda ha garantizado la alternancia en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, pero que se necesita adelgazar esta obesa legislatura. Nuestro Congreso de la Unión es uno de los más grandes a nivel internacional. Tenemos, por supuesto, la necesidad de disminuir tanto diputado. ¿Por qué razones? Y platico un poco de historia. Los plurinominales nacen bajo el régimen donde era gobierno el PRI. Y en donde el gobierno del PRI, para abrir la oportunidad para que otros partidos políticos tuvieran diputados que en su momento no los ganaban los distritos,
se abrió la oportunidad para que a través de diputados de representación proporcional tuvieran representatividad. Así en 1977 se reforma la Constitución y se establece que serían 300 diputados de mayoría y 100 diputados de representación proporcional. En el año de 1986... Era López Portillo el presidente, ¿no? En su momento, efectivamente. Y por supuesto se fueron incorporando representantes de distintos partidos políticos bajo esta propuesta del PRI en su momento de López Portillo. En 1980